los derechos correspondientes de autoría, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar sobre el capítulo primero del libro del Atlas Danzario de Carlos René García, ¿sí? Entonces, solo es para que no haya problemas de autorías. Entonces, vamos a hablar de las danzas, ¿sí? Ya nos vamos a ir enfocando a lo nacional, eso sí, dentro de un rango de tiempo, porque ustedes también llevan Cultura Danzaria Guatemalteca 2. Entonces, creo que la 2 va un poco más enfocada a la puesta en escena de la danza, es decir, a la teatralización, y diría que sería de 1900 a la actualidad, para tener un rango de tiempo donde detenernos y no atropellar la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, aquí vamos desde lo prehispánico hasta el siglo XX, 1850, por ahí, 1890 lo más, para no atropellar el contenido de la otra clase, ¿verdad? Entonces, vamos a entender, según lo que vimos en el Atlas Danzario, que pues la danza va a ser una expresión humana del movimiento organizado en función de imitación de la naturaleza como reflejo de la misma condición del ser humano. Así se empiezan a crear las danzas, y en nuestro país estas incluyen muchas mezclas y muchos elementos de estas mismas, ¿sí? Eh, las danzas guatemaltecas van a estar amarradas a lo sagrado y a lo profano, ¿sí? Por ejemplo, siempre dentro de la territorialidad temporal de lo que va a ser sagrado y lo que va a ser profano. Igual, no solo es el tiempo, sino el espacio donde se hacen. Entonces, por ejemplo, una forma de danza profana puede ser aquella que se hace durante el carnaval. Acuérdense que el carnaval temporalmente es un tiempo que es profano, que es el último día profano que tenemos para portarnos mal antes de entrar a la cuaresma, ¿sí? Y siempre, por ejemplo, siempre va a ser el martes de carnaval el que va a marcar esa frontera para llegar al tiempo sagrado ya en el miércoles de ceniza. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de tiempo y espacio, ¿verdad? Ya no va a ser lo mismo después del miércoles de ceniza, porque ya es un tiempo de reflexión, y esto va amarrado a un contexto religioso, ¿sí? Y en algunos casos incluye también aspectos socioeconómicos y culturales. Es decir, pueden ser festividades muy grandes, danzas muy grandes con muchísimos elementos. Por ejemplo, la morería, que económicamente es, o sea, el traje de moros es caro, muy caro. Entonces también el participar y formar parte de, no solo va a ser una tradición familiar que se va a dar a través del proceso de endoculturación, sino que también es el reflejo de una posición económica dentro del grupo en el que se desarrolla. Vamos a tener que estas danzas que han sido populares, que han sido parte de la mística de los pueblos, ¿sí? También van a ser expresiones artísticas que van a incluir música, el arte plástico, la literatura, la estética y la danza. Van a ser toda una expresión del quehacer humano, independientemente del lugar donde se presenten, ¿sí? Siempre va a estar esa parte de la estética, la parte que va a abarcar la literatura, el arte plástico, o sea, el vestuario en sí mismo va a ser toda una expresión de arte que va a formar todo un conjunto. O sea, acuérdense que las danzas generalmente se ensayan y forman, y sus bailarines no solo participan porque les gusta, o sea, hay toda una creencia y un ritual atrás de esos elementos.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Vamos a tener otro tipo de mezclas, ¿sí? Que pueden ser danzas que van amarradas a grandes ocasiones, ¿sí? A victorias, a ahuyentar enfermedades, malos espíritus, ¿sí? O representaciones históricas como moros y cristianos, que si bien es cierto, nosotros la hemos tomado, reproducido y le hemos puesto nuestro sello nacional, por así decirlo, cuenta una historia de otro lado, ¿verdad? En la lucha entre moros y cristianos en el contexto español. Vamos a tener que, las danzas también son una creencia en supersticiones, son una celebración de festividades, de nacimientos, galanteo, es decir, enamoramientos, matrimonios, muertes, y van a haber danzas para representar todo el quehacer de la vida de los seres humanos, de la cotidianidad, de lo que es cotidiano, ¿sí? O sea, son tan complejas que así como pueden representar eventos históricos, historias importantes de las comunidades, también representan lo que se hace en el día a día, siempre que estos eventos sean ritos de transición, ¿sí? También. Entonces, por eso es que las danzas van a ser tradicionales, porque van a representar esa parte de la vida cultural y de las creencias de los grupos sociales en las que se desarrollan. Las danzas tradicionales van a evolucionar de la mano con las sociedades, ¿sí? De manera espontánea. Las danzas de hace 50, 70 años no van a ser las mismas de ahora, porque los contextos son distintos y estas involucran emociones, creencias, la religión y la ceremonia. Son ritos y forman parte de los ritos como parte de una festividad, y son parte del uso de la gente, del uso de los pueblos, ¿sí? No son eventos aislados, sino que forman parte de un todo como tal, ¿sí? Entonces, vamos a tener que para poder estudiar la danza necesitamos tener no solo conocimientos, sino la capacidad de sistematizar costumbres y tradiciones, es decir, de entender las culturas, las comunidades, desde una posición EMIC. ¿Se recuerdan qué significa EMIC? Chicos, No, maestra. ¿no? Bueno, para estudiar la cultura necesitamos entenderla desde la parte EMIC y ETIC. EMIC va a ser entender a las culturas desde adentro, desde sí mismas, ¿sí? Y ETIC es cuando se sistematizan y se entienden desde afuera. Es lo que nos permite crear teorías. Los ejemplos que generalmente les doy es como, por ejemplo, ustedes cómo se miran como estudiantes de danza. A ustedes tienen un contexto desde adentro de su carrera, que va a ser muy diferente a cómo los van a ver en otras unidades académicas como psicología, ingeniería, ¿sí? Como los va a ver un psicólogo o un ingeniero, es una visión ética porque es desde afuera, ¿sí? Pues de la misma manera se entienden las culturas, ¿sí? Desde eso significa desentrañar las cosmovisiones de las comunidades, es decir, verlas desde adentro para poderlas interpretar, entender para afuera, ¿ya? Las danzas van a incluir una parafernalia tanto material como son velas, inciensos, fuego, agua, licor, flores, altares, imágenes, ¿sí? Y al mismo tiempo van a incluir elementos
como ornamentos como máscaras, indumentarias, entre otros como música, ¿sí? Y estas por lo general se aprenden por imitación y van a formar parte de los procesos de endoculturación de las comunidades. Las danzas van a formar parte de, principalmente cuando son comunidades pequeñas, ¿sí? De los procesos de crecer, ¿sí? Y van a ir formando parte de esos ritos, de esos pasos o procesos de transición de las comunidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí. Entonces, vamos a hacer una lectura, ¿sí? Les voy a poner el link en el chat. No es muy larga, les llevará aproximadamente 15 minutos hacer la lectura. Entonces voy a necesitar que entren a este link, ¿sí? Van a encontrar esta es la portada de la lectura. Entonces, les voy a dar 15 minutos para que hagan la lectura y luego regresamos a la clase a comentarla, ¿sí? Son las 9:21 tiene mi reloj, digamos 9:20, 30, a las 9:35 regresamos para compartir la lectura y necesito saber qué entendieron, qué se les hizo fácil, qué se les complicó de la lectura. Entonces, igual quedo al pendiente de ustedes por el chat si tienen una duda en el camino de la lectura. ¿Sí? ¿Dudas? No, maestra. Vamos a leer 15 minutos y regresamos. Hola, chicas, Brian, a ver cómo van con la lectura. Bien, maestra. ¿Ya terminaron o les falta? A mí solo me hace falta una página. Ok, A mí también una página me falta. A mí va, 2 páginas. va. Entonces, 5 minutos más. Chicos, chicas, Brian, a ver, cuéntenme cómo les fue con la lectura. ¿Qué encontraron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? Bueno, a mí me llamó la atención, tuve una maestra que anda un poco agripado, pero me llamó mucho la atención, bueno, desde el principio de que primero, así lo que para mí
yo no lo sabía, es que también llamamos baile de moros a muchas cosas que tienen que llamar así, en realidad, realmente, que se tienen que llamar por su nombre, como el baile de los fieros, o el baile del venado, el torito, y todo eso, realmente tiene su nombre que se les debería llamar así, no como generalizarlo en bailes de moros, ¿no? Eso es uno. Y me pareció interesante también el final, era así como que habían danzas nativas, pero con la presencia de los europeos en nuestro país, pues oprimieron esas danzas y pusieron las de ellos. Y al final pues, resurgieron las antiguas con una función del impuesto, y es lo que ahora llamamos como bailes tradicionales o folclóricos de Guatemala. Y eso me pareció bastante interesante porque eso sí no lo sabía, o sea, no había caído en cuenta de eso. Entonces, y me llama mucho más la atención todos los grupos activos que hay de los bailes o de las danzas folclóricas de acá. O sea, hay, yo ahorita estaba viendo los números y son bastantes grupos, o sea, hay números de 40 30 grupos que hacen esto y está súper bien. Igual me pareció muy interesante lo de, perdón que vaya a decir algo cruzado, pero lo de cómo se forma o cómo se hacen los bailes de moros, o sea, de que hay un líder que él tiene que ver quién le patrocina o quién le da el dinero para los trajes, las máscaras, y eso es como él tiene la policía, él tiene como a su segundo mando. Entonces, eso realmente me pareció interesante. Muy bien, gracias, Brian. A ver, chicas. Bueno, yo más que interesante me pareció un poco como triste el hecho de que sí siento que están desapareciendo este tipo de danzas, porque al menos en mi caso, yo hasta ahorita que entré a la universidad empecé a saber de la danza de los moros y todo esto, que prácticamente es ¿qué? Nuestra cultura. ¿Legado? Sí, legado se podría decir, pero estaba leyendo y tiene mucha razón que la religión lo pone como algo malo, y pues yo estuve en un colegio cristiano evangélico y jamás me hablaron de ninguna de estas danzas, y la verdad es que es lamentable porque a mí me habría fascinado todo esto porque es bastante interesante, y es una lástima que hasta ahorita en la universidad llegue a enterarme de todo lo que tenemos como cultura guatemalteca. Bien, gracias, Andrea. ¿Sí? Yo considero que no es que estén desapareciendo, porque en mi caso yo sí conocía bastante de todo esto y yo ya lo había visto en muchos lugares de aquí de Guatemala, y hay una parte en la que especifica de dónde son, ¿verdad? Pongámosle tal Dalsa, parte de Izabal, de no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces, más que todo, estas danzas se realizan en sus lugares no de origen, sino en estos lugares, y digamos aquí en la capital casi no, pero allá está bien marcado. Yo me he dado cuenta que siempre se sigue con esa tradición, o sea que no es que se esté olvidando, sino que simplemente aquí nos las representan, y tampoco de aquí en la ciudad tampoco se le dé como mayor importancia, pero allá todo eso es un proceso demasiado largo y lleva bastante tiempo, y a mí me encanta todo eso, la verdad. Igual a mí me da un poco de tristeza porque ¿cuál es el origen, verdad? Simplemente que haya que fue una danza y estuvo, no, sino que se eliminaron las danzas que se tenían los mayas para que los españoles vinieran, impusieran estas
danzas y eso sí me da un poco de tristeza porque no son las danzas que en realidad tendrían que ser representadas, ¿verdad? Pero históricamente pues así es, ¿verdad? Sí, igual después de 500 años pues ya tienen su lugar y su valor, ¿verdad? A ver, Fernanda, usted iba a hablar, cuénteme. Pues yo como dato curioso, no sé si lo sepan, pero realmente encontrar todas las danzas que mencionaron ahí en internet, al menos solo digamos que de esas que están ahí, solo las más populares como la danza de los moros, la de los palos y hay otras dos. De lo contrario, no hay contenido digital de eso, no podemos saber realmente como que de otros Ay, lados no pueden averiguar de eso porque no existe un contenido físico en las plataformas de eso. Yo, Y me pareció, ay, disculpa, ¿sí? yo tengo un libro que se llama, creo que Teatro Guatemalteco, algo así, donde también explican estas danzas, fíjate, es bien interesante y ahí lo tengo. Pero no recuerdo qué tantas danzas hay, pero sí vi en este libro que danzas que jamás había escuchado y ahí los voy a pasar. igual el Atlas Danzario tiene también varias, lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir, de hecho parte de eso es la clase, ¿no? Igual en el CEFOL hay información, sí hay, lo que pasa es que hay que saberla buscar. Y también me parece interesante lo que dice el último documento, el desinterés de la iniciativa privada, que fomenta todo esto nada más para promover y manifestar sus productos de consumo o por su bien, por su interés nada más y pues no sé, es como molesto, ¿no? Porque es patrimonio y solo lo utilizan. Sí, o sea, el interés es económico más que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ya el lunes vimos cuáles son los intereses gubernamentales y iniciativas privadas, ¿no? Entonces, no, con las danzas no hay mucha diferencia. A ver, Fabi, cuénteme. A mí me llamó la atención la parte donde dice que la historia y las culturas de tres continentes como que se cuentan ahí, que es América, Europa y África, que se fusionan biológicamente y que todo guatemalteco debe conocer, porque es fuente importante de información de nuestra cultura. Claro, y nos hace parte, es esencia de lo que somos, ¿no? Ahí sí que a cada uno se le mueve el corazón con diferentes cosas. Por ejemplo, a mí los tambores me encantan. Entonces, sí, pero sí forman parte de nuestras raíces, ¿verdad? Sí, Bueno, pues esto es como la semana, esta semana nosotros tenemos como ya la introducción a las danzas guatemaltecas como tales, ¿verdad? Como les comentaba, vamos a llegar hasta aproximadamente 1890, por ahí, para poder dejar contenido para la próxima clase, que es la de Cultura Danzaria Guatemalteca 2, ¿verdad? No nos podemos comer todo el contenido. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún otro comentario. No, maestro. Va. Entonces, esta es como esta semana es la probadita de estas danzas para ir ahondando cada vez un poco más en los temas. Necesito por favor que me hagan la tarea en la plataforma, que es un resumen del contenido de la clase del día de hoy, que es parte de lo que vimos en la presentación y que es prácticamente lo que leyeron. Como les decía al inicio, son 10 líneas, pero por cuestiones de forma, la plataforma las reducirá a 8, así que no hay problema si eso sucede. Y si no hay más dudas o comentarios, pues les dejo algunos minutitos, creo que les da tiempo de hacer la tarea, si no tienen un par de días más para hacerla. La idea es no acumular muchas tareas. Y si hay alguna duda, algún comentario, pues ustedes dirán, y si no, pues pueden pasar a conectarse a su siguiente sesión. gracias, maestra. Vaya Gracias. Fernanda.
Cuídese. Adiós, maestra. Adiós, Candy, cuídese. Para servirle, Brian. Maestra, yo creo que yo tengo una duda. Sí, Andrea, dígame. Me metí a la plataforma y con respecto al glosario me dice que no lo he entregado, pero no sé si... Ah, sí, no tenga pena. Lo que pasa es que el glosario está en un documento de Google Drive. Entonces, ¿se recuerda que en el documento puso su nombre? Ajá, sí quedó grabado. Entonces ahí se va a revisar, no tenga pena. Ah, bueno, es que me había asustado. No tenga pena, Andrea. Bueno, gracias, feliz día. Para servirle, para Adiós. servir. Pregunta, ¿va a subir la presentación a A la la radio? Sí, sí Ajá. la subo, pero la subo el jueves porque tengo el contenido de la semana, entonces la subo completa el jueves. Ah, ok. Bueno, adiós, maestra. Adiós, Gandhi, cuídese.